Viviendo por el poder de la fe, de Gene R. Cook. Capítulo 2. ¿Qué es la fe? Cuando yo era presidente de la misión Uruguay-Paraguay, conocí a un gran misionero, un joven lleno de fe. Era uruguayo. Había servido en la misión unos 3 o 4 meses cuando llegué yo como presidente de misión. Dondequiera que iban él y su compañero, bautizaban. Al principio pensé que eso se debía a su compañero mayor. Pensé que ese elder en particular era demasiado inexperto para tener tanto éxito. Pensando así, yo estaba en error. Tiempo después, este elder fue llamado a ser compañero mayor y líder de distrito, y fue enviado a una ciudad que tenía la reputación de ser un lugar muy difícil. Los misioneros no habían bautizado ahí a una sola persona durante casi un año. Cuando enviamos ahí a ese elder, junto con su compañero y 2 élderes más, solo asistían a la rama 10 o 12 miembros. Yo no le dije nada, únicamente le envié el aviso de su cambio de área. Después de solo 3 semanas, empezaron los bautismos. Bautizó a 4 o 5 personas en esas 3 semanas. Cuando llevaba ahí unas 10 semanas, todos los misioneros comenzaron a bautizar. Luego fue llamado como líder de zona, y por su gran habilidad para enseñar a otros, lo enviamos a una zona muy extensa. Esa zona comprendía toda la región norte del país, y ahí habían varias ciudades difíciles. Pensamos que eso sería un desafío para él, porque ahora tendría que enseñar a todos los misioneros a hacer lo que él hacía, y tendría que lograrlo por medio de los líderes de distrito, lo cual sería un nuevo desafío para él. Lo dejamos ahí 2 o 3 meses, y bautizaron multitudes. Él y su compañero, y el Espíritu, por supuesto, convirtieron a toda la zona, a todos los miembros líderes y a todos los demás en una gente diferente. Entonces, en noviembre, comenzó mi inquietud. El Señor quería decirme algo. Empecé a tener un sentimiento de desasosiego sobre este elder, y este sentimiento era: envíalo a Paraguay. En Paraguay, los élderes estaban teniendo muy poco éxito, casi no bautizaban. En todo el país había un promedio de solo 20 o 25 bautismos al mes. Me llegó el sentimiento de cambiar a este élder a Paraguay y traté de resistirlo pensando: ya ha pasado bien la prueba aquí, y ponerlo en Paraguay podría arruinar su reputación. Tal vez allá le sea difícil mantener el ánimo. Tuve que luchar para convencerme a mí mismo de que en verdad ese elder tenía que ir para allá. Pero cuando vienen estos sentimientos, tenemos que seguirlos. Al fin le enviamos un telegrama diciéndole que sería cambiado a Asunción, Paraguay, como líder de zona y que debía partir al día siguiente. Él llegó de pasada por la casa de misión el día 1 de diciembre y salió hacia Paraguay sin que yo le viera, pero me dejó una carta que decía: Estimado presidente Cook, hoy recibí un telegrama en el que se me dice que vaya a Paraguay, y pensé que debía usted enterarse de ciertas cosas. 1. En Paraguay no se puede bautizar. Cuando menos 10 o 15 élderes me han contado sus experiencias ahí. 2. Los miembros no ayudan en nada. 3. Hay muchos problemas con la castidad. Me enumeró 10 o 12 cosas de las más negativas que yo hubiera jamás pensado, y me dije: oh no, ya lo ha influido la gente negativa. Pero al terminar la lista me decía: solamente quiero que sepa, presidente, que no creo una sola de esas cosas. Eso es tener fe. Y añadía: quiero que sepa que el día de Navidad vamos a bautizar 25 personas. La Navidad llegaría en tan solo 25 días más, y al leer eso pensé: el Señor lo bendiga. Si puede lograr eso, tiene usted una fe inmensa. No conoce el país, ni siquiera ha estado ahí, no sabe dónde va a vivir, no conoce a su compañero, a los líderes, ni a los miembros. No conoce nada, y todavía me dice que va a bautizar a 25 personas el 25 de diciembre. Este joven sí tenía una fe inmensa, y era un ejemplo excelente de un verdadero líder latino.
El 25 de diciembre bautizó a 18 personas. No había logrado los 25. Bautizaron 18, que era aproximadamente la cantidad que se bautizaba en todo el país en un mes. 2 semanas después, cuando estuve en Paraguay, fue un privilegio para mí participar en un servicio bautismal, en el que él y su compañero bautizaron a otras 11 personas. Su distrito, en el que él había enseñado a los élderes cómo trabajar, bautizó 30 ese mismo día. ¿Cómo fue que este élder logró resultados tan maravillosos? ¿Habrá sido gracias a su carisma? ¿Usó acaso técnicas mundanas de persuasión? ¿O fue simplemente mediante una actitud positiva? No, lo logró por medio de su fe en Jesucristo. El Salvador dijo: «Si tenéis fe en mí, tendréis poder para hacer cualquier cosa que me sea conveniente». Por medio de las Escrituras, vamos entonces a definir qué es la fe, pues eso nos dará el fundamento para comprender y desarrollar la clase de fe que este élder tenía. La fe es la certeza de lo que se espera. En Hebreos capítulo 11 dice: «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Pero sin fe es imposible agradar a Dios». Ese capítulo nos proporciona muchos grandes ejemplos de fe y varios milagros grandiosos que ocurrieron como resultado directo de la fe de los hombres. Lea y medite ese capítulo, Hebreos 11, cuidadosamente. Eso será muy provechoso para quien esté estudiando el principio de la fe. Consideremos la fe de Abraham. Tal como se halla en el capítulo 4 de Romanos, observe cuidadosamente el proceso por el que pasó Abraham. Por tanto, la promesa de vida eterna es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. En otras palabras, la promesa de vida eterna viene por la fe. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: «Te he puesto por padre de muchas gentes». Abraham había recibido la promesa de que iba a ser padre de muchas naciones, pero fue envejeciendo más y más, y parecía que para él y su esposa había pasado el tiempo en que podían tener hijos. ¿Comenzó Abraham a titubear su fe? No, siguió creyendo. Siguió creyendo en la promesa que se le había dado, que sería padre de muchas gentes, sin tener ninguna evidencia de que su esposa fuera a tener un hijo. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esa es una manera interesante de referirse al hombre natural. Las cosas que no parecen ser, lo son, y las cosas que parecen ser, no lo son. Todo depende de si las vemos con los ojos espirituales o con los ojos naturales. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: «Así será tu descendencia». Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Es fácil leer esto y seguir adelante, pero tomemos en cuenta que si tuviéramos 100 años de edad, se necesitaría algo de fe para creer que después de tanto tiempo todavía íbamos a tener un hijo. Pero Abraham lo creyó. O la esterilidad de la matriz de Sara. Para complicar más el problema, Sara tenía 90 años de edad. La promesa hubiera sido más fácil de creer si Sara hubiera tenido 30 y tantos años, pero no era así. Para el hombre natural eso hubiera parecido algo imposible. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios. El hombre Abraham es un gran ejemplo. A pesar de que todas las probabilidades estaban en su contra, creyó en las promesas de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios.
siempre debemos asegurarnos de no atribuirnos la gloria a nosotros mismos. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. En otras palabras, Abraham creyó que el Señor podía cumplir y que lo haría. También nosotros debemos creer eso. Si vamos adelante con fe, haciendo nuestra parte, el Señor proveerá. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. El niño nació, desde luego, pero aún después de eso, Abraham enfrentó otro desafío. Cuando llegó la hora de sacrificar a su hijo, Abraham creyó, aún hasta el último momento, en que iba a cegar la vida de su hijo. Abraham tenía una seguridad interior inconmovible en cuanto a la promesa que esperaba de posteridad infinita. La fe es el principio de acción en todos los seres inteligentes. La definición de la fe que se da en Discursos sobre la fe se centra en dos descripciones fundamentales de la fe, que en realidad son una sola. Primero que nada, se centra en el hecho de que la fe es la causa matriz de toda acción en los seres inteligentes. Las palabras exactas son: al ser la fe la causa motriz de toda acción en cosas temporales, lo es también en lo espiritual. Los discursos también dicen que todos los seres inteligentes obran de esa manera. La fe es la certeza que los hombres tienen de la existencia de cosas que no han visto, y el principio de acción en todos los seres inteligentes. Si los hombres se consideran a sí mismos y tomaran su pensamiento y su reflexión a la operación de su propia mente, descubriría al momento que es la fe, y solamente la fe, lo que causa toda acción en ellos, que sin ella, tanto el cuerpo como la mente estarían en un estado inactivo, y todo esfuerzo en ellos, físico y mental, cesaría. Permítaseme mencionar uno o dos ejemplos para mostrar el carácter literal de este principio y cómo está presente en cada acto que realizan los hombres buenos, los hombres malos, las mujeres y los niños, y en suma, todo ser inteligente aquí en la tierra. ¿Supone alguien que yo habría escrito este libro si hubiera pensado que jamás nadie lo leería? ¿Pensaríamos que si un peatón no estuviera seguro de que podría llegar al otro lado de la calle, intentaría jamás cruzarla? Pensemos en cada una de las cosas que hacemos, y llegaremos a la conclusión de que no hay acción humana que no nazca de la fe. Esa acción producirá el fruto que se desea, para bien o para mal. Si una persona desea algo malo y cree que lo puede obtener, y no nos estamos refiriendo a la fe en el Señor, sino a la fe en sentido general, lo obtendría por su fe o creencia de que puede. Muchos lo han hecho. Así que, antes que todo, recordemos que la fe es verdaderamente la causa motriz de toda acción en los seres inteligentes. Citemos otro párrafo más de Discursos de la Fe. ¿Habrían sembrado acaso si no hubieran creído que podían cosechar? ¿Habrían plantado si no hubieran creído que podían levantar? ¿Habrían jamás pedido si no hubieran creído que podían recibir? ¿Habrían jamás buscado si no hubieran creído que podían encontrar? ¿Habrían jamás llamado si no hubieran creído que se les abriría? En una palabra, ¿hay algo que ustedes hubieran hecho física o mental si no hubieran creído previamente? ¿Acaso no todos nuestros esfuerzos de cualquier tipo dependen de nuestra fe? O podríamos preguntar, ¿qué tenemos o qué poseemos que no hayamos obtenido en razón de la fe? Más adelante, los discursos dicen que nuestra comida, vestido, aposento y todo lo que tenemos es el resultado de esa clase de fe. Tal como yo lo entiendo, se aplica a toda la gente, buena o mala, que tiene fe en que si hace esto, ocurrirá aquello. Hay muchos que se han vuelto muy ricos, hasta millonarios, porque han aprendido algunas de las cosas que se relacionan levemente con la fe. Han aplicado algunos de estos principios que han comprobado ser verdaderos y los han hecho funcionar para ellos, y han obtenido un éxito temporal. Recuerdo haber oído a varios misioneros decir que la fe es tener una actitud positiva. Eso es verdadero y falso a la vez. Es verdadero en el sentido de que un hombre lleno de fe
mostrará una actitud positiva. Pero eso no quiere decir que quien tenga una actitud positiva está lleno de fe. La fe a que nos referimos ahora es la fe en el Señor. No obstante, la fe en una forma u otra es el principio de acción en todos los seres inteligentes. Debemos preguntarnos, ¿nuestras acciones diarias se basan en la fe en el Señor o en otra cosa? La fe es poder. La fe en el Señor es diferente a cualquier otra clase de fe. La fe es poder. En discursos sobre la fe, leemos que la fe es poder. Y al ser la fe la causa motriz de toda acción en cosas temporales, lo es también en lo espiritual, porque el Salvador ha dicho, en verdad que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tal como obtenemos por la fe todas las bendiciones temporales que recibimos, de igual manera obtenemos por la fe todas las bendiciones espirituales que recibimos. Pero la fe no es solamente el principio de acción. La fe también es el poder principal en todos los seres inteligentes, ya sea en el cielo o en la tierra. Así lo dice el autor de la epístola de los Hebreos, en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Al hablar de fe, a veces pensamos únicamente en la creencia, o en esforzar nuestra mente para creer en algo. Sin embargo, los discursos sobre la fe hablan de la fe como de un poder literal. Encontramos esa definición en estas palabras. La fe, entonces, es el primer gran principio gobernante que tiene poder, dominio y autoridad sobre todas las cosas. Por ella existen, por ella se obtienen, por ella son cambiadas y por ella permanecen, de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin ella no hay poder, y sin poder no podría haber creación ni existencia. También leemos, de no haber sido por el principio de la fe, los mundos nunca hubieran sido formados, ni tampoco hubiera sido el hombre formado del polvo. La fe es el principio por medio del cual obra Jehová, y por medio del cual ejerce poder sobre todas las cosas, tanto temporales como espirituales y eternas. Si se le quitara este principio o atributo, porque es un atributo, a Dios, Él dejaría de existir. Ahora, pensemos en la fe en este sentido amplio, que es literalmente el poder por el cual obra Dios mismo. Entonces, cuando alguien dice, ahora debo estudiar otras cosas, porque ya he estudiado los primeros principios del Evangelio, puede estar seguro que todavía le falta mucho para empezar siquiera a comprender una pequeña porción del poder del primer principio del Evangelio, la fe en el Señor Jesucristo. La fe es mucho más que solo una actitud positiva o cualquiera de las muchas técnicas que el hombre ha aprendido a usar para consumar sus deseos. La verdadera fe para vida y salvación está en el Señor Jesucristo, a ninguna parte. Nunca han llegado a comprender que la fe tiene poder, dominio y autoridad sobre todas las cosas, que es el poder por el que obra Dios mismo. Preguntas para meditar. ¿Cómo puede el joven misionero bautizar a tantas personas? ¿Cómo reaccionó el misionero ante las cosas negativas que había oído sobre Paraguay? ¿Qué hizo mentalmente el misionero para poder ejercer la fe? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cuáles son las 3 definiciones de la fe que se dan en este capítulo? ¿Cómo pudo creer Abraham la promesa del Señor, a pesar de las probabilidades aparentemente tan grandes de que la promesa no podía cumplirse? ¿Qué obstáculos aparentemente insuperables enfrentamos nosotros? ¿Qué podemos hacer para salir adelante a pesar de esos obstáculos? Si es por la fe que Dios organiza y sostiene sus creaciones, ¿cómo podemos hacer lo mismo en nuestra propia esfera? ¿En qué cosas podemos comenzar a ejercer la fe como padres, esposos, empleados, maestros, líderes o misioneros? ¿Puede ayudarnos el saber qué es la fe, a vivir por fe? ¿Cómo? Fin del capítulo 2.